Pequeña aclaración, el fanfic comienza en el final del capítulo Kuroneko. La Torre Eiffel se veía tranquila esa tarde, el cielo tenía ese color anaranjado que aparece justo antes de que el día empiece a rendirse ante la noche. París seguía moviéndose allá abajo, con sus luces, sus autos, sus voces lejanas y esa calma extraña que casi nunca alcanzaba a notar cuando estaba peleando contra un akumatizado. Ladybug estaba sentada a mi lado, no decía nada y yo tampoco. Después de todo lo ocurrido, quizás no había demasiado que decir, habíamos arreglado las cosas o al menos eso parecía. Volví a ser Chad Noir, ella volvió a sonreírme como siempre y París volvió a tener a sus dos héroes sobre los tejados. Pero había algo que no se había ido, una sensación pequeña, incómoda, como una piedrita dentro del zapato, no dolía demasiado, pero seguía ahí. Será mejor que vuelva a casa, dijo Ladybug al fin, levantándose. Yo alcé la mirada hacia ella y sonreí, porque eso era lo que Chad Noir hacía. Sonreír. Claro, milady. No queremos que París se quede sin su guardiana favorita por falta de sueño. Ella soltó una pequeña risa, no fue muy larga, pero fue suficiente para que el silencio no se sintiera tan pesado. Cuídate, gatito. Siempre caigo de pie. Ladybug me miró por un segundo más y luego lanzó su yo-yo y se alejó entre los edificios. La vi marcharse hasta que su figura desapareció detrás de los tejados, por un momento, me quedé ahí. Solo. Sentí en viento mover mi cabello y la campana de mi traje sonó apenas contra mi pecho, habíamos vuelto a la normalidad, entonces, ¿por qué no se sentía igual? Suspiré y extendí mi bastón. Hora de volver. Salté entre los edificios hasta llegar a la mansión, entré por la ventana de mi habitación, como tantas otras veces, y apenas mis botas tocaron el suelo, dejé caer los hombros. Barras fuera. La luz verde me envolvió durante un segundo y cuando desapareció, Chad Noir ya no estaba, solo Adrien Agreste. Black salió flotando frente a mí, estirándose como si él hubiera sido quien pasó el día salvando París. Por fin, pensé que nunca volveríamos, ahora necesito queso. Caminé hasta mi escritorio y abrí uno de los cajones, saqué un pequeño pedazo de camembert y se lo lancé. Black lo atrapó con una sonrisa enorme. Tienes una relación más estable con el queso que yo con cualquier persona, murmuré. Y por eso soy feliz. No pude evitar sonreír un poco. Me dejé caer sobre la cama, mirando el techo, la habitación estaba igual que siempre, ordenada, silenciosa, demasiado grande, demasiado limpia, demasiado mía y al mismo tiempo nada mía. Black mordió su queso y me observó con los ojos entrecerrados. Muy bien, suéltalo. ¿Soltar qué? Eso que tienes en la cara. Giré un poco la cabeza hacia él. ¿Qué cara? La cara de estoy pensando demasiado y probablemente voy a decir algo triste. Solté una risa baja, aunque no me salió del todo bien. No es nada. Black flotó hasta quedar sobre mí. Adrien, suspiré. Cuando Black decía mi nombre así, sin bromas, era difícil fingir. Solo, estuve pensando. Piensas más de lo que deberías. Me quedé callado unos segundos, las palabras estaban ahí, pero no sabía muy bien cómo sacarlas. Era extraño, con Ladybug podía hacer chistes incluso cuando estaba nervioso, con la gente podía sonreír aunque no quisiera, pero con Plug era diferente. Él me conocía de verdad. No me había dado cuenta, dije al fin, de lo mucho que estaba dependiendo de Ladybug. Plug dejó de comer. ¿A qué te refieres? Miré otra vez el techo. Renuncié a mi Miraculous porque pensé que ya no me necesitaba, porque tenía a otros héroes, porque pensé que si ella podía formar un equipo sin mí, entonces, quizás yo sobraba. Decirlo en voz alta lo hizo sonar peor. Más pequeño, más infantil, más real. No creo que sobraras, dijo Black. Lo sé, o al menos intento saberlo. Pero actué como si todo mi valor como Chad Noir dependiera de cuánto me necesitara Ladybug. Black no respondió enseguida, eso fue raro. Normalmente habría hecho una broma, algo sobre queso, ratos dramáticos o humanos complicándose la vida. Pero esta vez no lo hizo. Me incorporé lentamente y apoyé los codos sobre mis rodillas. Quizás Ladybug tenía razón en algo. ¿En qué? En que no puedo seguir comportándome como si todo girara alrededor de ella. Black flotó más cerca. Adrien, que te guste Ladybug no es un crimen. No es eso. Bajé la mirada hacia mis manos. No solo es que me guste, es que durante mucho tiempo, ser Chad Noir significaba estar con ella, pelear a su lado, hacerla reír, esperar que algún día me mirara de otra forma. Me quedé callado.
La tarde estaba desapareciendo al otro lado de la ventana, la luz naranja se estiraba sobre el suelo de mi habitación como si intentara quedarse un poco más antes de ser tragada por la noche. Pero Chad Noir debería ser más que eso, dije en voz baja. Plug movió las orejas. ¿Y qué quieres hacer? No respondí de inmediato. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. París se extendía más allá de la mansión, las luces empezaban a encenderse una por una, la ciudad cambiaba cuando anochecía, siempre lo hacía pero casi nunca me detenía a mirarlo. Cuando era Adrien, veía París desde ventanas cerradas, cuando era Chad Noir, casi siempre lo veía en medio del caos, akumas, gritos, villanos, planes. Cataclismo. Ladybug lanzando su yo-yo, el amuleto encantado, la pelea terminaba y todo volvía a la normalidad. Pero quizás había otra ciudad entre esos dos mundos, una que nunca había mirado bien. Voy a salir, dije. Plug parpadeó. ¿Ahora? Sí. No hay Akuma. Lo sé. Tampoco hay emergencia. También lo sé. Entonces, ¿por qué? Me giré hacia él. Quizás pueda patrullar. Plug me miró durante unos segundos, como si intentara decidir si hacer un chiste o no. ¿Patrullar por gusto? Algo así. Eso suena peligrosamente responsable. Sonreí apenas. No te acostumbres. Plug dejó escapar un suspiro exagerado. Está bien, pero si vamos a hacer esto, luego quiero más que eso. Trato hecho. Respiré hondo. Por alguna razón, sentí que aquella decisión pesaba más de lo que debería, no iba a salvar el mundo, no iba a enfrentar a Monarca, no iba a demostrarle nada a nadie. Solo iba a salir, pero quizás eso era lo importante. Plug, las garras. La transformación me envolvió, la habitación desapareció por un segundo entre luz verde, energía y esa sensación familiar que siempre me recorría el cuerpo cuando dejaba de ser Adrien. Cuando abrí los ojos, Chad Noir estaba de vuelta, me acerqué a la ventana y salté. El aire nocturno me recibió con una libertad que nunca encontraba dentro de la mansión, caí sobre un tejado cercano y empecé a caminar. No corrí, no salté de inmediato, solo caminé. Las tejas crujían suavemente bajo mis botas, el viento movía mi cola, y las primeras estrellas comenzaban a asomarse sobre el cielo oscuro. Abajo, París seguía viva, gente saliendo de cafeterías, bicicletas pasando por calles estrechas, una pareja discutiendo en voz baja, un músico tocando cerca de una esquina, el olor a pan recién hecho mezclándose con el frío de la noche. Nunca había notado tantas cosas, o quizás sí, pero nunca me había permitido prestarles atención. Seguí avanzando de techo en techo, sin rumbo fijo, pasé cerca de una avenida iluminada, luego sobre un edificio de departamentos donde alguien regaba plantas en un balcón. Más allá, una mujer cerraba una floristería mientras tarareaba una canción que no conocía. No había monstruos, no había villanos, no había nadie gritando, solo París. Y, después de mucho tiempo, eso fue suficiente. Me detuve sobre un edificio alto y me senté en la orilla, dejando una pierna colgar sobre el vacío, desde ahí podía ver la Torre Eiffel a lo lejos, brillante contra el cielo nocturno. Solté un suspiro, no fue un suspiro triste, tampoco uno cansado, fue distinto, más ligero. Como si hubiera estado aguantando la respiración sin darme cuenta. Las palabras de Ladybug volvieron a mi cabeza, todo lo que había pasado, todo lo que yo había sentido, todo lo que había hecho por impulso. No quería culparla. Ella nunca me pidió que girara alrededor de ella, eso lo hice yo, me aferré tanto a la idea de ser su compañero que olvidé preguntarme qué significaba ser Chad Noir para mí. Miré mis manos cubiertas por el traje negro, Ladybug protegía a París, y yo también, pero quizás podía hacerlo de otra forma. Quizás no necesitaba esperar a que alguien me llamara, quizás no necesitaba ser elegido en cada plan, quizás no necesitaba que Ladybug me necesitara para sentir que valía algo. Me incliné un poco hacia atrás, apoyando las manos sobre el borde del techo. París no necesita otro Ladybug, murmuré. Necesita un Chad Noir. La frase se quedó flotando en el aire, y por alguna razón, me gustó cómo sonaba. Entonces escuché un ruido, al principio fue apenas un sollozo, muy bajo. Luego una voz pequeña. Por favor, baja, miré hacia abajo, en una calle tranquila, cerca de un árbol, había un niño mirando hacia arriba con los ojos llenos de preocupación. Sobre una rama alta, un gato gris se aferraba al tronco, maullando sin atreverse a bajar. Sonreí sin pensarlo. Bueno, dije para mí mismo, esto sí parece trabajo para un gato. Salté desde el techo y aterricé suavemente en la acera, el niño dio un respingo al verme. Chad Noir.
Me llevé un dedo a los labios. Buenas noches. No queremos asustar más a tu amigo, ¿verdad? El niño negó rápidamente con la cabeza. No quiere bajar, se subió persiguiendo algo y ahora tiene miedo. Miré al gato. Clásico, nosotros los gatos somos muy valientes hasta que recordamos la altura. El niño soltó una pequeña risa nerviosa. Me acerqué al árbol y subí con facilidad, clavando las botas en el tronco hasta llegar a la rama. El gato me miró con desconfianza. Tranquilo, Bigotes. No voy a hacerte daño. El gato maulló. Sí, entiendo, día difícil. Extendí la mano despacio, el animal retrocedió un poco, pero no huyó, no tenía prisa, no había una cuenta regresiva, no había un villano lanzando rayos o había un plan que seguir. Solo un gato asustado. Y yo. Ven aquí, susurré. Después de unos segundos, el gato olfateó mis dedos. Luego permitió que lo tomara con cuidado. Eso es. Lo bajé contra mi pecho y descendí del árbol de un salto. Cuando llegué al suelo, el niño corrió hacia mí. Gracias. Le entregué al gato con cuidado. Cuídalo. Parece que tiene alma de aventurero, pero no mucho sentido de orientación. El niño abrazó al animal. Gracias, Chad Noir. No fue un agradecimiento como los que escuchaba después de salvar París, no hubo cámaras, no hubo aplausos, no hubo una Ladybug lanzando su Miraculous Ladybug para arreglarlo todo. Solo un niño sonriendo porque su gato estaba bien, y aún así, se sintió importante. Para eso estamos, dije. Me despedí con dos dedos y salté de vuelta a los tejados, seguía patrullando. Pasé cerca de la Torre Eiffel, que brillaba como si alguien hubiera atrapado estrellas dentro de metal. Luego avancé hacia el colegio, silencioso a esa hora. Lo de noche era extraño, durante el día estaba lleno de voces, pasos, risas, problemas pequeños que a veces parecían enormes. De noche parecía otro lugar. Más adelante crucé por encima del puente del amor. Las luces se reflejaban en el agua oscura y los candados brillaban débilmente bajo los faroles. Me detuve un momento, observándolos. Promesas, miles de promesas colgando de un puente, algunas quizás seguían vivas, otras tal vez ya no. No quise pensar demasiado en eso. Seguí avanzando. Sin darme cuenta, terminé cerca de la panadería de los Du Pain Chen. El aroma a pan todavía se sentía en el aire, aunque la calle estaba más tranquila. Me moví sobre el techo del edificio de enfrente por una ventana iluminada, vi a Marinette. Estaba adentro, probablemente ayudando con algo. Levantó la mirada justo cuando pasé, y nuestros ojos no se encontraron del todo, pero creo que me vio. Me quedé apenas un segundo sobre el borde del techo, luego seguí mi camino. No había razón para detenerme. No esa noche. Marinette seguramente pensaría que era extraño verme patrullando a esa hora, tal vez se preguntaría si había una cuna cerca. Tal vez no le daría importancia. Y estaba bien, no estaba haciendo esto para que alguien lo notara. Esa era la parte nueva. Continué un rato más, recorriendo calles, tejados y pequeñas plazas. Ayudé a una señora a recoger unas bolsas que se le habían caído cerca de su portal, asusté a dos tipos que intentaban forzar la cerradura de una tienda cerrada, me quedé unos minutos escuchando a un anciano tocar el acordeón en una esquina casi vacía. Nada de eso era heroico en la forma en que estaba acostumbrado, no era espectacular, no era una batalla. Pero era real. Cuando finalmente regresé a la mansión, la noche ya estaba más avanzada. Entré por la ventana de mi cuarto y cerré detrás de mí. Barras fuera. La transformación se deshizo y Plaga apareció bostezando. Admito que no fue tan aburrido como pensé. Eso viniendo de ti es casi un cumplido. No te emociones. Sonreí. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando París una vez más. Desde mi habitación la ciudad parecía más lejana, como si hubiera una pared invisible entre ella y yo. Pero esa noche la distancia se sentía un poco menor. Fui al baño, me di una ducha rápida y volví a mi cama. Al acostarme, el techo de mi habitación seguía siendo el mismo de siempre, pero yo no me sentía exactamente igual. Plague se acomodó sobre una almohada pequeña, abrazando otro pedazo de queso. Entonces, ¿vas a hacer esto otra vez? Me quedé mirando la oscuridad del cuarto, pensé en la Torre Eiffel. En el niño, en el gato, en el viento sobre los tejados, en la calma de mirar París sin que nadie esperara nada de mí. Sí, respondí en voz baja. Creo que sí. Plaga abrió un ojo. ¿Patrullas nocturnas? Patrullas nocturnas. ¿Más que eso? Más que eso. Él sonrió, satisfecho, y volvió a cerrar los ojos. Yo también cerré los míos.
Después de mucho tiempo, no me dormí pensando en lo que la Dibug esperaba de mí, ni en lo que mi padre esperaba de mí, ni en lo que todos esperaban de Adrien Agreste. Pensé en París en la noche, en Chat Noir y en la posibilidad de que quizás, solo quizás, pudiera empezar a encontrar mi propio lugar. El auto se detuvo frente a la mansión, durante unos segundos, no me moví. Miré por la ventana el enorme portón negro, los arbustos perfectamente cortados y la fachada de la casa que, como siempre, parecía más un museo que un hogar, todo estaba en su lugar, todo estaba limpio, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Bajé del auto con la bolsa de esgrima colgada al hombro, había terminado la práctica hacía poco, pero mi cuerpo no se sentía cansado por eso, no exactamente. Era otro tipo de cansancio, uno que no se iba con una ducha ni con dormir un poco. Caminé hasta la entrada y pasé al interior de la mansión, apenas crucé la puerta y el silencio me recibió como un abrazo, mis pasos resonaban sobre el suelo pulido. Natalia apareció cerca de las escaleras con una tableta en las manos. Adrien, dijo con su tono habitual. Tu práctica de piano comienza en 15 minutos. Me detuve, 15 minutos, ni siquiera había llegado completamente y ya había otra cosa esperándome. Entiendo, respondí. Natalie bajó la mirada a la pantalla. Después tendrás una hora libre antes de la cena. Tu padre pidió que no se le interrumpiera durante la tarde. No sé por qué pregunté, quizás porque una parte de mí todavía esperaba una respuesta diferente. Está ocupado. Natalie alzó la vista, su expresión no cambió demasiado, pero hubo una pausa, pequeña, suficiente. Ya sabes que tu padre tiene mucho trabajo. Lo sabía, siempre tenía mucho trabajo para cenar conmigo, mucho trabajo para hablar conmigo, mucho trabajo para notar si volvía a casa con la mirada perdida o si sonreía solo porque era más fácil que explicar por qué no quería hacerlo. Asentí. Claro. No dije nada más. Subí las escaleras hacia mi habitación, cada paso se sintió pesado, aunque no tenía razón para estarlo. La práctica de esgrima había salido bien, Chloe había sido derrotada, París estaba a salvo otra vez. Todo estaba bien, supuestamente. Entré a mi cuarto, cerré la puerta y dejé la bolsa a un lado, luego tomé mi teléfono y busqué una melodía de piano. Elegí una cualquiera, una pieza clásica que ya había practicado tantas veces que mis dedos podrían tocarla sin que yo pensara. La puse en reproducción y el sonido llenó la habitación con notas suaves y ordenadas. Perfectas, como todo aquí. Me dejé caer sobre la cama y miré el techo, la música seguía sonando, pero no me relajaba, solo me recordaba que en unos minutos tendría que sentarme frente al piano y tocar exactamente como se esperaba de mí. Siempre como se esperaba de mí. Un movimiento negro salió de mi camisa, Plaga apareció flotando, estirando los brazos con un bostezo. Ah, por fin. ¿Tienes idea de lo difícil que es estar encerrado durante una clase de esgrima? Todo huele a sudor y disciplina, una horrible combinación. No respondí y Plague se quedó mirándome. Oh, no. Giré un poco la cabeza hacia él. ¿Qué? Esa cara otra vez. No tengo ninguna cara. Claro que sí. Es la cara de Soy Adrien Agreste y voy a convertir mirar el techo en un drama de 3 actos. Solté una pequeña risa, pero se apagó demasiado rápido. Plague flotó sobre mí. Vamos, ¿qué pasa? Ganamos, Penaltean fue derrotada, Chloe volvió a ser Chloe, lo cual no sé si cuenta como final feliz, pero París sigue en pie. Miré mis manos. No hice nada. Plague parpadeó. ¿Eh? En la batalla, murmuré. Otra vez me atraparon, otra vez la Dibu tuvo que resolverlo todo. Adrien, lo sé, no siempre puedo ganar, no siempre puedo hacer todo bien. Ya me lo has dicho antes. Me incorporé lentamente. Pero a veces siento que, aunque esté ahí, da igual. Plague cruzó los brazos. Eso no es cierto. No. No. Su respuesta fue firme, más de lo que esperaba. Puede que te atraparan, continuó, pero eso no significa que no importes, los héroes también meten la pata, incluso los gatos. Y créeme, los gatos somos criaturas superiores. ¿Esa era tu manera de animarme? Estoy improvisando, normalmente solo insulto a la gente y como queso. Esta vez sí sonreí un poco más. Gracias, Plague. Él se encogió de hombros, como si no fuera nada. Sí, soy sabio, adorable y necesito camembert. Me levanté de la cama y caminé hasta mi escritorio, saqué un pedazo de queso y se lo di, él lo recibió con una sonrisa satisfecha. Mientras lo veía comer, pensé en lo que había dicho.
Quizás tenía razón, quizás no debería quedarme encerrado dándole vueltas a lo mismo, necesitaba distraerme. Tomé mi teléfono y desbloqueé la pantalla. Por un momento pensé en Kagami, ella era una de las pocas personas con las que mi padre no ponía tantos problemas, tal vez porque la familia Tsurugi le parecía aceptable o quizás porque, en su mente, incluso mis amistades tenían que pasar algún tipo de aprobación silenciosa. Busqué su contacto y llamé. Tardó unos segundos en contestar. Adrien. Su voz sonaba calmada, como siempre. Hola, Kagami. Perdón si interrumpo. No interrumpes, estoy en una pausa breve. ¿O estás entrenando? Sí, mi madre decidió extender la práctica de hoy. Claro, debí imaginarlo. Ya veo, hubo un pequeño silencio. ¿Necesitabas algo? Preguntó ella. Miré hacia la ventana, la tarde todavía no caía del todo, el cielo seguía claro y había luz suficiente para que pareciera demasiado temprano para sentirse tan cansado. No, no es nada importante, dije. Solo pensé que tal vez podríamos salir un rato. Kagami guardó silencio unos segundos. Me gustaría, pero no puedo ahora. Está bien. Podríamos intentarlo otro día. Sí, claro. Adrien. ¿Sí? No digas está bien si no lo está. Me quedé quieto, no supe qué responder. Kagami siempre hacía eso, decía las cosas de una forma tan directa que era imposible esconderse del todo. Estoy bien, mentí, aunque intenté que no sonara como mentira. Ella suspiró suavemente. Entonces espero que lo estés de verdad. Gracias, Kagami. La llamada terminó poco después. Me quedé con el teléfono en la mano, la melodía de piano seguía sonando desde el altavoz, las notas llenaban la habitación como una orden invisible. Toca, sonríe, obedece. Haz lo que se espera de ti. Miré hacia la ventana, París estaba ahí afuera, no había Akuma, no había emergencia, ni siquiera estaba anocheciendo todavía, pero algo en mi pecho se apretó al pensar en quedarme dentro. Plag dejó de comer. Ya sé esa mirada. ¿Cuál mirada? La de voy a hacer algo impulsivo, pero intentaré convencerme de que es una decisión madura. Me acerqué a la ventana. Solo voy a salir un rato. ¿Como Adrien o como Chad Noir? No respondí de inmediato, abajo, el jardín de la mansión estaba demasiado quieto. Más allá de los muros, la ciudad seguía moviéndose. Respiré hondo. Como yo. Plag alzó una ceja. Eso fue muy dramático. Lo sé. Me gusta. Sonreí un poco. Plag, las garras. La luz verde me envolvió. El sonido del piano desapareció por un instante bajo la energía de la transformación y cuando abrí los ojos, el peso en mi pecho no se había ido por completo, pero era más fácil respirar. Salté por la ventana. El aire de la tarde me golpeó el rostro mientras caía hacia el jardín, extendí el bastón, me impulsé contra el suelo y salí de la mansión en dirección a los tejados. No corrí tanto como en una emergencia, no había prisa, solo avancé. Tejado tras tejado, chimenea tras chimenea, París se extendía frente a mí con sus calles, sus ventanas, sus voces y esa vida que desde mi habitación parecía pertenecerle a todos menos a mí. Algunas personas me vieron pasar, una mujer que salía de una tienda levantó la mirada y se quedó quieta. Chad Noir. Me detuve sobre una farola y le dediqué una sonrisa. Buenas tardes. Un hombre al otro lado de la calle miró alrededor con nerviosismo. ¿Hay una Akuma? No que yo sepa. Eso no pareció tranquilizarlos, una niña se escondió detrás de su madre. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó alguien. Me apoyé el bastón sobre los hombros. Patrullando. ¿Patrullando? Sí, ya saben. Héroe, ciudad, responsabilidad, palabras aburridas, pero importantes. Algunas personas rieron con inseguridad. Tranquilos, si hubiera un villano, ya estaría haciendo una entrada mucho más dramática y la Dibu ya estaría aquí. Eso pareció funcionar, la tensión bajó un poco, decidí seguir mi camino. Mientras avanzaba, noté algo que no había pensado antes, para la mayoría de la gente, verme significaba peligro. Chad Noir aparecía cuando algo malo ocurría, cuando una persona era akumatizada, cuando los edificios se rompían, cuando París necesitaba ser salvada. Quizás por eso algunos se asustaban al verme sin razón aparente. No estaban acostumbrados a que simplemente estuviera ahí y tal vez yo tampoco. Continué saltando entre edificios, pasando cerca de monumentos y calles conocidas. Durante el día, París era distinta a como la había visto la noche anterior, más ruidosa, más llena, más rápida.
Un músico tocaba en una esquina, su melodía mezclándose con el sonido de los autos, un anciano lanzaba migajas a un grupo de palomas que lo rodeaban como si fuera algún tipo de rey diminuto, una pareja caminaba tomada de la mano, deteniéndose cada pocos pasos para tomarse fotos. Algunos negocios comenzaban a cerrar mientras la tarde se volvía más dorada. Nada de eso necesitaba un héroe, y aún así, por alguna razón, me gustaba verlo. Me detuve sobre un edificio alto y me senté en el borde, desde ahí podía ver gran parte de la ciudad. Había pasado tantas veces por estos mismos lugares que creía conocerlos, pero casi siempre los había visto como rutas de escape, puntos de combate o sitios donde podía caer un akumatizado. Nunca como lugares donde la gente simplemente vivía, tal vez ese era el problema. Como Adrien, casi siempre miraba el mundo desde lejos y como Chad Noir, casi siempre lo miraba en medio de una pelea. No sabía cómo se veía la vida cuando solo me detenía a observarla. Y entonces la vi. La casa barco de la madre de Luca estaba más abajo, sobre el Sena, había varias personas reunidas ahí. Reconocí a Marinette casi de inmediato, también estaban Alia, Nino y algunos más. Reían. No alcancé a escuchar de qué hablaban, pero no hizo falta, la forma en que se movían, en que se interrumpían, en que existían juntos sin parecer preocupados por el tiempo ni por horarios, me hizo quedarme quieto más de lo necesario. Marinette sonreía, Alia decía algo con las manos, exagerando cada gesto, Nino se inclinaba hacia adelante, probablemente haciendo algún comentario, Luca estaba cerca, tranquilo como siempre. Era una escena simple, nada especial. Un grupo de amigos pasando la tarde juntos, fue entonces sentí algo extraño, no tristeza exactamente, tampoco enojo. Era una especie de hueco, algo cálido y lejano al mismo tiempo, me pregunté cómo se sentiría eso. Poder salir sin pedir permiso, poder quedarse un rato más sin que alguien revisara tu agenda, poder reír sin que tu teléfono te recordara la siguiente práctica, la siguiente sesión, la siguiente obligación. Aparté la mirada, no tenía sentido pensar en eso, no era culpa de ellos, ni siquiera era culpa de Marinette, ella solamente era una gran amiga. Solo estaban viviendo sus vidas, y eso estaba bien. Me levanté del borde del techo y tomé impulso. Sigue moviéndote, murmuré. Salté al siguiente edificio, no miré atrás. Pero abajo, en la casa barco, alguien sí miró hacia arriba, Marinette había girado la cabeza justo a tiempo para ver una sombra negra alejarse sobre los tejados. Frunció ligeramente el ceño, era la segunda vez, la primera había sido desde la ventana de su habitación, cuando lo vio pasar cerca de la panadería sin que hubiera ninguna alerta, en ese momento pensó que tal vez estaba siguiendo algo, o que simplemente iba de camino a casa después de una misión. Pero ahora, no había Akuma, no había gritos, no había emergencia, solo Chad Noir, moviéndose solo por París a plena tarde. ¿Marinette? Preguntó Alia. ¿Estás bien? Marinette parpadeó y volvió la mirada hacia sus amigos. Sí, estoy bien. Parecía que habías visto algo. Marinette miró de reojo hacia los tejados, pero Chad Noir ya no estaba. No, no es nada. Intentó sonreír, pero la duda se quedó ahí, pequeña e incómoda como una pregunta que todavía no sabía cómo hacer. Yo seguí patrullando hasta que la tarde comenzó a rendirse, el cielo cambió poco a poco, primero fue amarillo, luego naranja, después un tono más oscuro que pintó los edificios como si París estuviera hecha de fuego suave. Sin darme cuenta, terminé en la Torre Eiffel, subí hasta una de sus zonas más altas y me recosté contra el metal, dejando que el viento moviera mi cabello. Desde ahí, todo parecía más pequeño. Las calles, los autos, los problemas, incluso la mansión. Miré el cielo naranja y respiré despacio. Ahí estaba otra vez, esa tranquilidad, la misma que había sentido la primera noche, no era felicidad completa, no era como si de pronto todo estuviera resuelto. Mi padre seguía siendo mi padre, la mansión seguía esperándome, la D-Book seguía teniendo otros héroes y yo seguía sin saber exactamente qué lugar ocupaba en todo eso. Pero ahí arriba, con París debajo y el cielo abriéndose sobre mí, podía respirar, y eso ya era algo. Cerré los ojos un momento, no había derrotado a ningún villano, no había usado un cataclismo, no había salvado el día. Ni siquiera había hecho algo especialmente importante. Solo había patrullado, había hablado con algunas personas, había observado la ciudad, había estado ahí, y aún así, aquella tarde no se sentía desperdiciada, quizás eso era lo que más me sorprendía. Abrí los ojos cuando las primeras luces comenzaron a encenderse, la noche se acercaba poco a poco, deslizándose sobre París como una manta oscura.
Debería volver, la cena, la mansión, Adrien Agreste. Todo eso seguía esperándome. Pero todavía no. Me incorporé y apoyé el bastón sobre mi hombro. 1 hora más, dije en voz baja. Solo 1 hora más. Y volví a moverme por la ciudad. Mientras tanto, Marinette ya estaba de regreso en su habitación, estaba sentada sobre su cama, con el teléfono en la mano, Alia aparecía en la pantalla, recostada cómodamente del otro lado de la videollamada. Entonces, dijo Alia, ¿vas a explicarme por qué pusiste esa cara antes? Marinette abrazó una almohada. Vi a Chad Noir. Alia levantó una ceja. Y eso es raro porque no había ninguna Kuma. Quizás iba de camino a algún lado. Eso pensé la primera vez. Alia se incorporó un poco. ¿La primera vez? Marinette asintió. Lo vi pasar cerca de la panadería hace unos días, y hoy lo volví a ver, también solo. No parecía estar persiguiendo a nadie, solo, iba por los tejados. Alia se quedó pensativa un segundo, luego se encogió de hombros. Tal vez decidió patrullar. Marinette frunció el ceño. ¿Patrullar? Sí, es un superhéroe, los superhéroes hacen eso. Nosotros no solemos hacerlo así. Tú no sueles hacerlo así. Marinette abrió la boca para responder, pero se detuvo, Alia la miró con una pequeña sonrisa. Marinette, puede que estés exagerando. No estoy exagerando. Un poquito. Alia. Solo digo que Chad Noir también puede salir porque sí, tal vez quería aire, tal vez quería moverse, tal vez quería hacer algo diferente. No sabes cómo la está pasando Chad Noir en su vida personal. Marinette bajó la mirada, no sabía por qué esa frase le molestaba un poco. No por enojo, más bien porque le hacía sentir que había algo que no estaba viendo. Chad Noir siempre había sido espontáneo, bromista, dramático, a veces demasiado insistente, sí, pero también leal. Siempre ahí cuando lo necesitaba. Pero últimamente, después de Kuroneko, algo había cambiado, o quizás no, quizás solo estaba imaginando cosas. Puede ser, admitió al fin. Alia sonrió. Exacto, además, si hubiera un problema, te lo diría, ¿no? Marinette no respondió de inmediato, quiso decir que sí, debería ser sí, pero la respuesta tardó un segundo más de lo que esperaba. Sí, dijo finalmente. Supongo. Alia la observó con más atención. Descansa un poco, Marinette, no puedes controlar todo. Marinette soltó una risa débil. Eso suena muy fácil cuando lo dices tú. Porque soy muy sabia. Claro. Hablaron un rato más de otras cosas. Tareas, amigos, la escuela, cualquier cosa que no tuviera que ver con Miraculous, Akumas o héroes saltando solos por los tejados y aún así, de vez en cuando Marinette miraba hacia la ventana. Como si esperara ver una silueta negra cruzar otra vez frente a la luna. Yo no sabía nada de eso, para cuando la noche terminó de caer, seguía avanzando sobre París, no buscaba una pelea, no buscaba demostrar nada. Solo quería estar ahí un poco más. Pasé cerca de algunas calles tranquilas, saludé a un par de personas que ya no parecieron tan asustadas al verme y ayudé a un repartidor a levantar su bicicleta después de que casi se resbalara en una curva. Nada espectacular, nada que apareciera en las noticias, pero cuando finalmente decidí regresar, me sentía distinto a como me había sentido al llegar a la mansión. Más ligero, no completamente bien, pero mejor, entré por la ventana de mi habitación y cerré detrás de mí. Barras fuera. La transformación desapareció, Black salió flotando frente a mí, bostezando. Bueno, eso fue menos aburrido que una práctica de piano. Casi todo es menos aburrido que una práctica de piano. Buen punto. Miré mi teléfono, tenía notificaciones, recordatorios, horarios, mensajes pendientes. Por primera vez en toda la tarde, el silencio de la habitación no se sentía tan pesado. Me acerqué a la ventana y miré París, no podía verla completa desde ahí, solo algunas luces, algunos techos y una parte del cielo, pero ahora sabía que había más allá afuera. Más de lo que alcanzaba a ver desde la mansión, más de lo que solía notar cuando peleaba. Black mordió un pedazo de queso. Entonces, ¿esto también va a volverse costumbre? Me quedé mirando la ciudad, recordé a la gente preguntando si había una Kuma, el cielo naranja desde la Torre Eiffel. No lo sé, respondí. Y era verdad, no sabía qué estaba buscando, no sabía si esto era una buena idea, no sabía si la Dibu lo notaría, si le parecería raro o si simplemente pensaría que era otra de mis ocurrencias. Pero sí sabía algo. Cuando estaba allá afuera, sobre los tejados, París ya no parecía una jaula y yo tampoco.
Pero creo que quiero seguir haciéndolo. Black sonrió con la boca llena. Mientras haya queso de por medio, apoyo tu crisis de identidad heroica. Solté una risa baja. Gracias, Black. Me dejé caer sobre la cama, quería recordar el ruido de la ciudad, las voces lejanas, el viento, los pasos sobre los tejados. Cerré los ojos. Tal vez no había hecho nada importante, tal vez Ladybug seguiría siendo quien resolvía las grandes batallas, tal vez yo todavía no sabía qué significaba ser Chad Noir sin depender tanto de ella. Pero esa tarde había descubierto algo, no necesitaba esperar a que París estuviera en peligro para salir, no necesitaba una excusa, no necesitaba que alguien me llamara. A veces bastaba con estar ahí. Y, por ahora, eso era suficiente.